El día 13 de noviembre se estrenó en Netflix el documental sobre el caso de Fernando Báez Sosa. Un documental que generó polémica antes de su estreno, pero también después, ya que existieron varias cosas que llamaron mucho la atención. Este es un caso que se siguió bastante en el canal en su momento. Tengo una miniserie, vamos a decirlo de alguna forma, de 3 capítulos, algunos de más de 1 hora, hablando de todo lo que pasó, tanto en el caso en sí como después en el juicio. Lo seguí día a día al juicio hasta que se dictó el veredicto. Así que bueno, si están interesados en ver esa serie y ver todo eso con detalle, los invito a hacerlo. Está en una lista de reproducción. Pero bueno, para mí fue un caso que me tocó un montón, me conmocionó muchísimo. Creo que a todos los argentinos igual. Nada, es un caso que te destroza el corazón y por eso como que me comprometí tanto para hacer esos videos. Y la verdad se sintió muy satisfactorio cuando se hizo justicia. También ese día estuve ahí siguiendo el juicio y esperando la condena a los rugbyers y todo eso. Y que sí, lamentablemente uno piensa y dice, bueno, Fernando nunca va a volver, que sería lo ideal, pero al menos se hizo justicia por él. Así que cuando salió este documental, obviamente que dije, bueno, lo quiero ver. Y ahí estuve y me lo vi el mismo día que se estrenó, el 13. Por eso les voy a estar comentando algunos aspectos que no solamente a mí, sino que en general llamaron la atención sobre este documental. Uno de los aspectos más llamativos fue que varios de los rugbyers decidieron hablar en este documental. Y esto resultó importante porque, como muchos ya sabrán quizás desde un principio, se dijo de que ellos habían hecho una especie de pacto de silencio. Desde que sucedieron los hechos se sabe, gracias a sus conversaciones de WhatsApp, de que habían hablado de que no tenían que contar nada de lo que había pasado. Después, durante el proceso judicial, siempre ellos se defendieron en manada, por así decirlo. Tenían un solo abogado, que era Tomei, quien los defendía a todos juntos. Y más allá de esas pocas palabras que dijeron durante el juicio, jamás hablaron sobre lo que pasó ni dieron sus versiones. El único que lo hizo tiempo después del juicio fue Máximo Thompson, en una entrevista que dio sí bastante larga, pero más allá de eso, jamás, nunca, ninguno de ellos había hablado, había mostrado lo que sentía. Nada, prácticamente literal, se mantuvieron en silencio absoluto. Bueno, hasta hoy al menos, porque como les comenté en el documental, sí decidieron hablar varios de los rugbyers. Blas Sinali, por ejemplo, recordemos que fue de quien se encontró su ADN debajo de la uña de Fernando, reflejó un poco en el documental cómo fue esta exposición mediática que sintió tanto él como el resto de los condenados al momento del juicio. Desde el primer día entraron 50.000 cámaras, te sentías en un zoológico, como todos te estaban apuntando ahí, dijo Blas. Otro que habló fue Luciano Pertossi, quien comentó, yo entendía que estaba en un juicio, que una persona falleció. Entiendo que se lo juzgue, pero mi sensación es que se juzgó por otro lado. O sea, siguen diciendo, por lo que podemos ver, esto de que una persona falleció, no que ellos le quitaron la vida, que fue lo que verdaderamente sucedió, ¿no? Ellos siempre, como obviamente tienen instancias de apelación todavía, porque van a hacerlo en la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia que les queda para apelar sus condenas, van a seguir claramente sosteniéndose de esta versión de que Fernando Báez Sosa perdió la vida así en la pelea. Ellos no buscaron quitársela, ni mucho menos fueron con ese objetivo desde el principio. El hermano de Luciano, Ciro Pertossi, que fue autor de uno de los golpes de Fernando, señaló lo siguiente: nosotros ya estábamos condenados de antes, era imposible que de ahí salgamos con algo a favor. Enzo Comelli también habló y dijo, yo me sentía en una película, decía, no, lo estás viviendo en carne propia. Hay miles de policías, donde miras hay una cámara y te están gritando, hace sino, hijo de, ya saben qué. Y verlo realmente a Enzo Comelli y escucharlo hablar a mí personalmente me sacó bastante, porque se sabe que él fue la persona que le dio el primer golpe a Fernando y literalmente lo tiró al piso. O sea, esto se ve en el video, no es que es una especulación, ni habladurías, ni nada. Se ve claramente en el video cómo él hace eso. Digo, o sea, literalmente fuiste, lo agarraste, Fernando, y lo tiraste al piso sin que te importara nada. Lo ves hablando así, incluso con una leve sonrisa en ese documental, entonces como que me sacó bastante a mí escucharlo. Y bueno, además haciéndose el pobrecito diciendo esto de ay, no sé, no puedo creer lo que estoy viviendo, que no sé qué, ¿no? También otro de los que habló fue Máximo Thompson, quien era obvio que iba a aparecer porque ya había decidido conceder una entrevista anteriormente, y dijo lo siguiente, y que de hecho fue algo bastante interesante si se quiere, ¿no? Comentó, uno, por querer ser aceptado socialmente hace cosas, por hacerse valer a uno, que en realidad estamos todos equivocados, porque hacerse valer es ser respetuoso, no encontrar el conflicto e irse, porque uno nunca sabe dónde puede terminar.
¿Qué quiso decir con esto? Al menos por lo que yo interpreto, que básicamente se dio cuenta de que la violencia no puede llevarte a vos a sentirte aceptado por el resto o hacerte sentir que vales más o que te haces respetar de esa manera, mucho menos estos niveles excesivos de violencia. Y yo me pongo a pensar, ¿será que realmente Thompson habrá reflexionado con todo lo que le pasó o lo dirá por decir como para quedar bien? Eso obviamente ya va a quedar en cada uno, pero sea verdad, sea que él lo sienta o no, siento que el mensaje es importante porque en un punto es ese el mensaje general que intenta dejar toda esta historia. Que la violencia nunca puede usarse para justificar nada. No puedes hacerlo para sentirte más integrado en un grupo, para sentir que tienes más valor, etcétera, etcétera. Es un cambio que se tiene que generar tanto en uno mismo como en la sociedad, porque yo puedo ser consciente de que no tengo que ser violenta y que eso a mí no me va a generar nada positivo y que encima voy a dañar a otro, pero es importante que en los grupos, sobre todo de jóvenes, no se incentive a esta idea de decir, si vos quieres ser parte de nuestro grupo o si quieres que te respetemos, mostranos que lo vale siendo violento. Y no, en los grupos de adolescentes se tiene que empezar a castigar ese comportamiento violento, a empezar a mirar mal, no decir, este es más machito, no, mira este qué capo que es cuando ves a alguien violento, sino lo contrario, tienen los jóvenes que empezar a ver a la violencia como realmente es algo repulsivo, algo espantoso. A Fernando no le pudo haber pasado todo esto en vano. Se tiene que generar un cambio que ya sé que obviamente es algo muy idealista lo que yo digo, pero bueno, una pequeña reflexión en la sociedad sobre todos estos temas, ¿no? Y que creo que si de verdad reflexionamos, Fernando no se habrá ido en vano. Otros aspectos que llamaron la atención en el documental fue que Julieta Rossi, la novia de Fernando, no habló, es más, ni siquiera apareció. Como sabemos, en los días posteriores a los hechos, Julieta acompañó muchísimo a Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando. Estuvo presente siempre en marchas y homenajes. Sin embargo, con el tiempo, Julieta tomó la decisión de alejarse de la exposición. Por eso a mí no me sorprendió, la verdad, que no haya estado, es más, ni siquiera la esperaba porque ya había visto esto de que ella, bueno, como pudo, logró seguir con su vida y tomó la decisión de alejarse de eso. Me refiero a lo mediático del caso. De hecho, ya de por sí, cuando inició el juicio de los rugbyers, Julieta no asistió, tampoco no declaró. Según contó su padre, Oscar Rossi, ella no fue porque no se encontraba en condiciones de afrontar ese proceso. Su hija no estaba emocionalmente preparada en ese momento para revivir todo lo que había pasado. Se dice que Graciela Sosa, la madre de Fernando, entendió por completo ese alejamiento que tuvo Julieta e incluso hizo público esto diciendo, le trae muchos recuerdos, perdió el amor de su vida y está tratando de recomponerse como pueda. Antes de los hechos, Julieta y Fernando compartían un proyecto en común, estudiar Derecho. Sin embargo, el triste final del joven hizo que ella decidiera dedicarse de lleno a otra pasión que tiene, que es la danza. Hoy en día, Julieta es bailarina profesional y profesora especializada en reggaetón, urbano, heels y femme style. Ella comparte esta pasión en sus redes sociales, donde supera los 380.000 seguidores. Y está teniendo bastante éxito en su carrera porque participó como bailarina en diferentes videoclips y shows en vivo de varios artistas destacados, como por ejemplo Eco, Connie Isla, Martí D, Aitana, Flor Vigna. También estuvo en los premios Ídolo de este año 2025. Y yo creo, la verdad, personalmente, que lo que está haciendo Julieta está bien, o sea, ¿qué se le puede decir a una chica que pasó por tanto siendo tan chiquita? Muy pocos, o sea, ni siquiera el 1% de todos nosotros vamos a entender lo que realmente ella vivió y por eso no somos nadie para decirle algo, ni juzgarla, ni nada. Y esto lo digo porque obviamente que leí un montón de comentarios de gente criticándola y diciéndole que no le importa nada y qué sé yo. Pero es como, a ver, ella logró hacer algo muy respetable, que es seguir con su vida, que es buscar un nuevo propósito y nada, intentar eso, rehacer la vida como mejor pudo. Y la verdad a mí me pone muy contenta verla como feliz, haciendo lo que le apasiona y así, viéndola eso, seguir con su vida. Obviamente que el dolor siempre va a estar, pero para ella las cosas siguieron y ella tuvo que seguir. Y si encontró en el alejamiento del caso la mejor forma de poder continuar, entonces está bien. Otra cosa que a muchos les llamó la atención del documental fue que no habló Virginia, una de las chicas que le hizo RCP a Fernando desde un primer momento allá afuera del boliche. Por acá podemos ver una nota que sacó TN que dice: la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa mostró su enojo
por no haber sido incluida en el documental. Claro, porque no es que ella no quiso aparecer directamente, no la llamaron para estar. Dice, Virginia Pérez Antonelli tenía 17 años cuando hizo RCP al joven asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell. Algunos prefieren darle voz a los asesinos y cómplices, dijo Virginia. La participación de la joven, que entonces tenía 17 años, no recalquemos eso porque era muy jovencita, fue uno de los momentos más destacados y emotivos de la causa. Virginia se puso al frente para realizar las maniobras de RCP a Fernando. La relevancia de su testimonio quedó marcada durante el juicio a los rugbyers. La joven fue una de las testigos clave que declaró ante el Tribunal de Dolores, donde no solo ratificó sus intentos de reanimación, sino que también tuvo que defender sus acciones ante los cuestionamientos de la defensa de los acusados. ¿Esto por qué? Porque la defensa intentó plantear la idea de que las maniobras de RCP habían estado mal hechas y que eso habría llevado a que Fernando perdiera la vida más rápidamente. Entonces Virginia tuvo que ir al juicio, declarar y plantarse, tal cual como dice aquí la nota, y defender que ella había hecho el RCP correctamente. Ella contó que lo aprendió en unas clases del colegio y cuando vio la situación tomó la decisión de ayudar porque era consciente de que sabía cómo hacerlo. Muy enojada entonces Virginia por no haber sido convocada para el documental, compartió este posteo en su Twitter y dijo: algunos prefieren darle voz a asesinos y cómplices, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por acá tenemos un video de una entrevista que le hicieron cuando fue el juicio a los rugbyers, como para dar su voz ante el hecho de no haber sido llamada para participar en el documental. Era adolescente como cualquiera, estaba en Villa Gesell, estaba en un boliche y lamentablemente tuve que ver cómo se peleaba un grupo de personas y cómo terminaron matando a un chico inocente. En Gesell hay 3 boliches, nada más. Y ese día fui a Lebrick y tipo 4 de la mañana se empezó a poner todo como bastante peligroso porque no se podía caminar. Hacía mucho calor, mucha gente descompuesta en las barras. Entonces yo cuando vi eso dije, me voy de acá. Salí del boliche y le dije, bueno, esperemos en la puerta que salgan los otros 3. Y ahí fue cuando empezó todo el disturbio. Y una vez que salieron, igualmente la pelea ya había empezado. El boliche se lavó las manos, sacaron a los 2 grupos afuera sabiendo que la pelea iba a seguir. Y los dejaron literalmente a la suerte. Y fue muy corta. O sea, no te dio tiempo ni a irte ni a pensar 2 veces en nada, que habrá durado 3 minutos, con toda la furia. El último recuerdo es un chico que se llama Valentín, que estaba pidiendo ayuda. El chico dijo, alguien sabe hacer RCP, y automáticamente corrí a las personas, me metí y dije, vemos qué podemos hacer. O sea, yo sé, con un curso que había hecho en el colegio, no era socorrista, no era médica, no era enfermera. Yo había hecho un curso de la Cruz Roja en el colegio 3 meses antes, y con eso fue un momento re raro para mí y súper fuerte, pero con la esperanza de que esté todo bien. Y cuando me levanto al día siguiente y el primer llamado que tengo es de Crónica, yo digo, ¿qué pasó? Y leo el mensaje y era el amigo de Fernando que me dijo, lamentablemente mi amigo. Obviamente para mí fue muy valiente lo que hizo ella en ese momento, porque hay que animarse ante una situación así como la que se vivió cuando pasó lo de Fernando, a ir e intentar socorrer a una persona. Y es muy recalcable esto que hizo ella, de no mirar a un costado, de no hacerse la tonta, podría haber ido tranquilamente a su casa a dormir y listo, y no. Tuvo la valentía y la decisión de ir a ayudar, de hacer lo posible para ayudar a alguien que lo necesitaba. Muchas personas la criticaron a Virginia por salir a hablar en este momento, como que comentaron que quería fama y todo eso, o por mostrarse enojada ante la situación. Pero bueno, esa ya es una opinión de cada uno. Yo siento que lo recalcable aquí es lo que ella hizo, y el mensaje también siento que es un poco lo importante, que es saber hacer RCP. O sea, no entiendo cómo no se da de forma obligatoria en todos los colegios. No sé si ustedes tuvieron, ella contó que sí, pero al menos yo no tuve, y ninguna de las personas más o menos cercanas a mí tampoco tuvieron en sus escuelas RCP. Hace unos días me fui a la noche de los museos, que para los que no saben, en Buenos Aires una vez al año todos los museos abren sus puertas de forma gratuita durante toda la noche para que vos puedas entrar, recorrerlos y qué sé yo. Y otros lugares que no son museos en sí también abren y hacen exposiciones. En este caso yo me fui a la Facultad de Medicina y había ciertos horarios en el cronograma donde dictaban curso de RCP. Bueno, me puse, pues aquí quise hacerlo porque me acordaba justamente de todo esto y dije, esto hay que aprender a hacerlo. Pero había tanta gente, la verdad, porque son obviamente días que se llena todo, no se entendía nada del curso, no se escuchaba bien. Bueno, al final no aprendí nada, sinceramente. Pero me quedó como pendiente de decir, che, esto hay que aprenderlo porque uno nunca sabe cuándo lo puedes necesitar, ya sea para un ser querido o para así. Ves una situación en la calle y puedes accionar.
Ahora sí vamos a hablar entonces de los demás rugbyers, porque sabemos que algunos estuvieron de acuerdo con la producción del documental, salieron a hablar y todo, pero otros no. No solamente los rugbyers restantes no quisieron que se produzca el documental, sino que se dice que algunos de ellos llegaron a presentar cautelares en la justicia para evitar que se estrene el mismo o que se los mencione a ellos en el documental. Aunque estas medidas no prosperaron. Y esto es cierto porque Netflix los menciona a todos, o sea, no es que omite decir algún nombre. Pero ¿quiénes son exactamente los rugbyers que buscaron cancelar este documental? Matías Benicelli, condenado a prisión perpetua, es uno de los que no prestó consentimiento para la realización de esta pieza audiovisual. Los otros dos fueron Lucas Pertossi y Ayrton Violas, ambos condenados a 15 años de prisión. Pero Benicelli fue más que nada el que realmente pidió que se cancele la producción por completo. Al no poder hacer esto, pidió que no se lo mencione, ni se muestre su imagen ni nada, hasta que se emita el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero como les comenté, estos pedidos no prosperaron. ¿Y por qué Benicelli quiso solicitar este pedido en sí? Porque como sabemos y les comenté hace rato y también lo está diciendo aquí él, ellos tienen todavía los rugbyers una instancia más de apelación a su condena ante la Corte Suprema de Justicia, que pueden decir, no, me parece que la perpetua es mucho, vamos a bajarles la pena y qué sé yo, o ratificar la condena, es decir, no, me parece que la perpetua está bien, y una vez que la Corte Suprema de Justicia dice la condena está bien o toma una decisión, queda ahí, punto, no hay más instancias de apelación, es como lo último que les queda a los rugbyers. Entonces, Benicelli y su abogado defensor piensan que capaz el documental puede sesgar un poco la opinión pública o la información en general, y eso interferir en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Benicelli fue, de hecho, el primero que se apartó del resto de los rugbyers. Después del juicio, él se separó de Tomei, que era el abogado que, como les conté, los representaba a todos, a los 10 rugbyers, y se fue con este nuevo abogado que tiene ahora, que está trabajando solo con él. No obstante, a pesar de que hicieron todo lo posible para evitar de que se hable de él en el documental, que dicho documental salga de por sí, etcétera, etcétera, no lo lograron. El documental salió y se lo menciona a él sin ninguna censura. Por si no se acuerdan, Benicelli fue supuestamente, según se dijo, el que inició desde un primer momento el conflicto dentro del boliche. Fue acusado también por Thompson de haber sido el iniciador de todo esto. Pero como tiene condena a prisión perpetua, obviamente va a intentar hacer todo lo posible para que salga la apelación, ¿no? Adelante, que no sé si va a salir, la verdad. Esto fue en general un poco lo que estuvo pasando en relación a el documental del caso de Fernando Báez Sosa. Más allá de todo, creo que ahora lo importante es, bueno, ver qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia con el tema de la condena a los rugbyers, para ver si sale su apelación o no. Como les decía, si la Corte Suprema de Justicia dice, no, me parece que las condenas están bien, punto, quedan ahí para siempre, ya no tienen forma de hacer nada los rugbyers. Y bueno, por otro lado, lo importante de la existencia de este documental es que nos lleve a todos a recordar el caso, por un lado, porque pasan tantas cosas que se nos van olvidando, y yo, por otro lado, a volver a reflexionar, como les decía hace rato, sobre la violencia, sobre la violencia de los jóvenes, cómo tiene que empezar realmente entre los jóvenes a hacer algo mal visto, no como algo positivo, no como algo que lleve a los demás a integrarse en un grupo, a considerarlo más capito, más machito, ni nada de eso, sino verlo como algo repulsivo. Imagínense cómo cambiaría la sociedad si la violencia no tuviera nada que ver con la inclusión social, ni tampoco se intentara hacerla ver como algo bueno, algo positivo, que es lo que tiene que pasar. Entonces siento que eso es lo importante más que nada de este documental, que volvamos a reflexionar sobre la violencia. Lamentablemente, como sabemos, estas cosas no dejaron de pasar. Después de lo que sucedió con Fernando, hubo otros casos de los cuales también hablamos en el canal, de situaciones así violentas fuera de las discotecas y situaciones así en la noche, que es obvio, como les decía, es muy idealista ver y pensar, bueno, ahora sí va a cambiar todo. Obviamente no. Por eso es necesario como volver a traer todo esto a la memoria de la sociedad e intentar incentivar constantemente a la reflexión. Porque como les decía, Fernando no puede haber perdido la vida en vano. Al menos tenemos que hacer que su memoria sirva para eso, para que todos reflexionemos para bien.